Bueno, mis queridos eléctricos, vamos a seguir aquí con lo que es la conexión de transformadores y de los tipos de transformadores. Entonces aquí tenemos nosotros dos tipos de transformadores. Entonces vamos a comenzar a hablar con este tipo de transformador. Entonces aquí tenemos este tipo de transformador que esta es la parte externa del transformador y esta es la parte interna del transformador. Esta es la parte interna. Este es un transformador monofásico, que quiere decir que solamente yo lo puedo conectar con una de las líneas nomás. Entonces, este transformador ya casi no se utiliza, ya utilizamos unos transformadores bifásicos, trifásicos. Entonces, como vemos acá, entonces aquí tenemos en esta parte de acá, por esta parte donde yo conecto la fase, acá. Aquí es donde yo conecto la fase, es la que viene de arriba, la de 3200 o 7600, dependiendo pues la región en que estemos. Entonces acá tenemos nosotros el transformador, por aquí entra la fase y aquí tenemos la parte de baja. Esta es la parte de alta y esta es la parte de baja. Aquí tenemos X1, X2, acá y X0. ¿Qué quiere decir? Que en la parte de baja está saliendo en estos momentos dos fases, X1 y X2. Y en la parte central, X0 es el neutro. Ahí está la parte de aquí abajo, entonces eso es para la puesta a tierra. Y las dos orejitas que vemos aquí en el extremo y la que vemos aquí en esta parte es para sujetar el transformador. Aquí abajo entonces vemos, aquí abajo entonces estamos viendo la conexión interna del transformador. Entonces mire, aquí viene la línea de alta, L1, ella es alto voltaje, 13200, 7600 dependiendo de la empresa. Entra por esta bobina, por este inductor, que ya hemos visto la teoría de las bobinas, y él se aterriza. Pero este aterrizaje es muy aparte de este aterrizaje del transformador. Y en la parte de abajo, entonces nosotros podemos ver que hay dos bobinas conectadas en serie. La bobina negra y la bobina roja están conectadas en serie, ¿sí? La bobina negra y la bobina roja. El punto común donde está la bobina negra y donde está la bobina roja es el neutro. Entonces por eso aquí ya viene la línea neutro, el punto común. Y un extremo de la bobina roja, si la vamos a mirar acá, es la línea 2, es una de las fases que van para la casa o la construcción. Y el otro extremo es la línea 1 que también va para la casa o para la construcción. Entonces aquí podemos ver que X1 es una fase y X2 es la otra fase. Entonces, estos transformadores los utilizábamos mucho nosotros para conectar en la parte residencial, pero ya no se está utilizando mucho. Ya lo que estamos utilizando es este transformador que vemos acá, que tiene cuántas entradas. Tiene aquí una entrada y acá está la otra entrada. O sea que a estos dos señores acá les va a entrar dos fases. Dos fases acá. Una fase aquí y la otra fase acá. De arriba entonces van a venir dos fases de 7600 o de 13200. Pasan por el transformador y aquí que vamos a mirar aquí en el transformador entonces, ¿qué vamos a ver? Acá. Entonces, aquí vemos que en la línea de alta, van a entrar solamente dos fases y aquí en esta parte tenemos las mismas tres salidas, miren. Entonces sería que X1, X0 y X2, las mismas tres salidas. Y aquí tenemos, este es un ganchito para sujetar, cuando lo vamos a izar en el poste o ascender en el poste. Entonces, y aquí abajo está la parte de tierra. Y aquí entonces vamos a ver la conexión interna de ese transformador. Entonces aquí tenemos que simplemente por esta línea entra una fase y por esta línea de acá va a entrar la otra fase. Y solamente aquí vamos a tener una bobina o un inductor, esta bobina o este inductor
los dos ya van conectados. Mire que en el que estaba aquí, un lado de la bobina va a tierra. No, en cambio aquí no. En cambio aquí simplemente una bobina va a una fase y la otra bobina va a otra fase. Y en la salida se conserva la misma configuración del transformador anterior. Entonces son dos bobinas conectadas en serie, esta y esta, dos bobinas conectadas en serie. X1 sería una de las fases, X2 sería otra de las fases y donde se unen las dos sería la línea neutro. Entonces aquí podemos tener un ejemplo práctico de dos tipos de transformadores que utilizamos en las redes eléctricas y que nosotros vamos a utilizar en nuestras empresas en el mantenimiento que hagamos industrial, electromecánico o comercial, de acuerdo a cual sea la aplicación. Ya seguimos con el otro video.